Mis apreciados hermanos, un saludo cordial. Aquí el pastor Luis Eguiluz, una vez más, para compartir el folleto de la lección, el estudio para esta semana. Estamos analizando este trimestre en el crisol con Cristo. Y justamente para esta semana, 20 de agosto, el título de la lección es Viendo al Invisible. Viendo al Invisible. Y el texto de memoria se encuentra en Hebreos 11:27. Dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Un hermoso texto que nos presenta la realidad de un hombre que comenzó a confiar y a creer en Dios. Al igual que nosotros en este tiempo, tiempos difíciles que estamos viviendo, necesitamos acercarnos a Dios y confiar en Él. Caminar como viendo al invisible. Moisés tuvo una experiencia muy importante para la liberación del pueblo de Israel. Pero él tuvo que aprender. Él quiso hacer las cosas a su manera y el Señor lo tuvo que llevar a ese desierto donde tuvo que prepararse. Estuvo 40 años en el desierto. Después de haber pasado 40 años dentro de la escuela y allí en la universidad y preparándose para ser un oficial, para tal vez llegar a ser faraón de Egipto, el Señor lo llamó para que sea el libertador del pueblo. Y él quiso hacer las cosas a su manera, pero todavía le faltaba algo. El Señor lo preparó durante 40 años y allí un día lo llamó. A través de esa zarza ardiente hizo que él tuviera un encuentro personal con Dios. Y allí él tomó la decisión, aunque dudando, aunque poniendo excusas, aunque diciéndole al Señor que no podría hablar, que era tartamudo, como nosotros también a veces ponemos excusas cuando nos acercamos al Señor. Pero él aprendió a tener fe, a confiar. Y él llegó a caminar, dice, como viendo al invisible. Nosotros también necesitamos tener una fe semejante a la que tuvo Moisés. Una fe semejante a la que tuvo Cristo. Una fe que pueda moldear nuestro carácter para ser idóneos para el reino de Dios. Ser idóneos para estar cerca de Dios y para vivir con Él por la eternidad. La verdad sobre la bondad de nuestro Padre, el poder maravilloso del nombre de Jesucristo, el poder de la resurrección, esa compasión de Dios a través de las verdades esenciales que son importantes para el desarrollo de nuestro carácter, para ser semejantes a Cristo, para crecer en la gracia de Dios, todo esto es importante en nuestro desarrollo, en nuestra vida cristiana, en nuestra lucha contra las tentaciones. Ahora, durante esta semana hemos estudiado estas verdades, ¿no? Las verdades acerca de Dios y cómo Él nos ayuda para poder sostenernos frente a las dificultades de la vida, frente a las peores situaciones que se nos puedan presentar. Porque el enemigo es un enemigo real. Él no quiere que nosotros nos salvemos. Y Dios ha hecho todas las provisiones. Dios ha puesto todos los medios a nuestro alcance para que podamos prepararnos, para que podamos estar listos y para que podamos enfrentar esta lucha tremenda, difícil, pero que la podremos vencer con la ayuda de Dios. La lección comienza diciéndonos acerca del Padre, nuestro Padre Dios. Y esa extravagancia, ese don, esa capacidad que Él tiene de dar, de compartir, ese ardiente deseo de mostrar su amor a través de la dadivosidad, ¿no? Él dio a su Hijo Jesucristo, Él dio el don de la vida para que todos podamos compartir y para que podamos disfrutar y un día estar en su presencia para siempre. Ese Dios que no permite que nosotros dudemos a menos que nuestra fe sea débil. Pero también tenemos los medios para fortalecer esa fe. Tenemos los medios que Dios ha provisto, Dios ha puesto a nuestro alcance diferentes manifestaciones de su revelación para que tú y yo fortalezcamos, cimentemos, para que nuestra fe se solidifique,
para que nuestra fe sea firme y podamos dar pasos seguros en una situación que es cada vez más y más comprometedora hacia el mal y el pecado, porque este mundo se está corrompiendo. Este mundo cada vez más y más está en tinieblas, a tal punto que Jesús profetizó, ¿no?, de que antes de su venida no iba a haber fe en la tierra, y también que por falta del amor la maldad iba a aumentar. Así que ese es el contexto en el cual nos movemos hoy en día, en el cual nos desarrollamos, un contexto en el cual el amor se está desvaneciendo, la fe está decayendo, el espíritu de amor hacia otros, de compasión hacia los demás, se está diluyendo. Hoy en día no vemos personas que amen a su prójimo, por el contrario, estamos viendo manifestaciones de espíritus carnales. El enemigo está desenfrenadamente atacando y llevando a toda la gente por un camino de perdición. Entonces, nos recurrimos a la palabra de Dios. Y yo quisiera llevarles ahora al libro de Romanos. Aquí el apóstol Pablo nos da algunos ejemplos importantes y algunas revelaciones sorprendentes, ¿no?, que nos muestran ese amor de Dios y esa disposición de Dios de estar a nuestro lado. Dice aquí en Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que son conforme a su propósito llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también juntamente todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que justifica? Es Dios. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Nadie nos separará. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué hermosa declaración, qué profunda. Aquí nos muestra que Jesucristo ha venido porque Dios nos ama y por ese amor Él estuvo dispuesto a dar a su propio Hijo, para que Él, que nos llamó, nos justifique, nos glorifique y nos da la certeza por medio de la vida y la muerte de Jesucristo y aún por su resurrección, porque la resurrección de Jesucristo es nuestra garantía. Así que los que aman a Dios tienen que mostrar a Dios en su vida. Dios es el que está con nosotros, el que nos cuida, nos protege. Él es el que lucha nuestras batallas. Nosotros tenemos que decirle al Señor que Él esté de nuestro lado siempre, que Él se manifieste en nuestra vida siempre, que Él nos proteja siempre. No tratemos de luchar nosotros con nuestras propias fuerzas. No dejemos a Dios de lado. No pongamos a Dios allí por si acaso. No. Pongámoslos a Él de frente. Él está listo para pelear nuestras batallas. Aquí en Romanos 8:32 dice, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y si Él estuvo dispuesto a dar a su propio Hijo para que muriera en tu lugar y en mi lugar, ¿cómo no nos va a dar también todas las demás cosas que nosotros le pidamos? Siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, siempre y cuando nosotros sigamos los caminos del Señor, estaremos seguros.
Así que, mi querido amigo, mi querido hermano, conocer a Dios es estar cerca de Él. Conocer a Dios es vivir en una relación directa con Él. Es aprender de Él. Es seguir sus pisadas, seguir su ejemplo, conocer a Jesús. Eso es lo que el Padre quiere ansiosamente, que nosotros estemos cerca a Jesús. Que nosotros oremos pidiendo el derramamiento del Espíritu Santo y que ese Espíritu Santo pueda manifestarse en nosotros. Que dejemos que el Espíritu Santo guíe nuestra vida y de manera natural se van a manifestar los frutos. O sea, nuestra vida va a ser un reflejo de lo que es la vida de Cristo. La gente va a ver en nosotros a Cristo y es lo que el Señor nos muestra a través de su generosidad, a través de su dadivosidad, a través de ese amor desinteresado. La lección dice esa extravagancia de nuestro Padre Dios, ¿no? De dar, de sacrificar a su propio Hijo para que podamos nosotros alcanzar la salvación, para que podamos alcanzar la restauración final, porque Él es capaz de hacerlo. ¿Y cómo lo hace? A través de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Mira lo que dice Juan en el capítulo 14 y en el versículo 14, aquí el Evangelio de San Juan nos dice lo siguiente. Juan 14, 14. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Quién dice esto? Jesús. Oremos en el nombre de Jesús. Jesús no iba a estar mucho tiempo ya con sus discípulos, así que Él les estuvo enseñando cómo orar, cómo dirigirse al Padre, cómo dejarse usar por el Espíritu Santo, cómo hacer milagros, cómo conducir la iglesia del Señor. Y todo esto para que los discípulos pudiesen vivir una vida ejemplar y para que la iglesia pudiese ser la luz del mundo allí donde el Señor los había puesto. Jesús promete hacer todo por nosotros cuando nosotros se lo pidamos en su nombre, porque el nombre de Jesucristo es poderoso. Recordemos que se echaban demonios en el nombre de Jesús. Jesús era poderoso en las Escrituras, pero también en el Espíritu. Jesús tenía la capacidad de poder echar a los demonios, sanar a los enfermos, hacer caminar a los cojos y paralíticos, dar vista a los ciegos. ¿Cómo lo hacía? A través del poder de Dios. Y el Señor Jesucristo mismo dijo, vosotros haréis cosas mayores de las que yo he hecho. ¿Las podremos hacer? Sí, siempre y cuando estemos dependiendo de Dios, porque es Dios quien va a obrar a través de nosotros. Esa fe que si fuese como un granito de mostaza, haríamos mover los montes de aquí para allá, es la fe que nos falta a nosotros. Tal vez no tengamos la fe ni el tamaño de un granito de mostaza, pero esa fe es la que necesitamos fortalecer. Esa fe es la que necesitamos nosotros que crezca en nuestro ser. Que nuestra mente esté concentrada en las cosas de Dios. Que nuestro corazón vibre por las cosas espirituales. Que nosotros podamos sentir la necesidad de Dios. Sentir la necesidad de Jesús. De aceptar a Jesús cada día como nuestro Salvador personal. Y poder decirle al Señor, Señor, tómame como enteramente tuyo. Hazme como a uno de tus hijos. Cuando pedimos en el nombre de Jesús, podemos estar seguros de que toda la maquinaria celestial está obrando en nuestro favor. Apenas nosotros comenzamos a orar, Dios está enviando a sus ángeles para contestar nuestras oraciones. Lo que pasa es que a veces no percibimos la respuesta de Dios. A veces no nos damos cuenta cómo Dios está respondiendo porque no tenemos esa capacidad, ese discernimiento que tenemos que ir desarrollando mientras vamos caminando del lado del Señor. A veces estamos como aquellos discípulos camino de Emaús, que estaban al lado de Jesús y no se daban cuenta que estaban con Jesús. A veces nos pasa eso. No discernimos, no nos damos cuenta de cómo el Señor está obrando, cómo Él nos está cuidando, cómo Él nos está dirigiendo. Pero tengamos la seguridad de que el Señor responde, que el Señor nos conduce, nos guía. Pero todo
hagámoslo en el nombre de Jesús. Quizás no suceda nada dramático de repente, pero eso no significa que Dios no esté obrando en nuestro favor. A veces Dios obra con estruendo, ¿no? De manera pavorosa, pero a veces también actúa de manera silenciosa. A veces Dios actúa de manera anónima, podríamos decir, pero actúa. Él responde. Él sabe qué es lo que nosotros necesitamos y cuando se lo pedimos de todo corazón, el Señor lo responde de la mejor manera. A veces el Señor permite que pasemos ciertas dificultades, pero el Señor tiene su tiempo. Y a veces el tiempo del Señor no es el tiempo nuestro. A veces nosotros pedimos las cosas en el momento, pero Dios sabe cuál es el momento oportuno, cuándo es el momento indicado para responder a aquellas oraciones que estamos haciendo con tanto fervor. Ahora, cuando la lección nos dice que caminemos como viendo al invisible, ¿no? Nosotros no vemos a Jesús, pero en la Biblia encontramos lo que Jesús nos enseña de Él. Y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y seguimos a Jesús por fe. Entonces, la Biblia nos dice que ese Jesús, a quien seguimos, es el que nos va a llevar a la vida eterna. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Seguir a Jesús es estar seguro, es estar en el camino correcto. Y la garantía de todo esto es su resurrección. La Biblia nos dice que la resurrección de Jesucristo es la garantía de nuestra fe. Porque si no hubiese resurrección, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, vana sería nuestra fe. Seríamos los más dignos de conmiseración, dice, ¿no? O sea, tendríamos que sufrir la vergüenza más grande, estar privándonos de tantas cosas para que al final no haya nada. No, al contrario, nos estamos preparando para vivir por la eternidad. Y aquí estamos comenzando a vivir como viviremos en el cielo. Así que este tiempo en el cual nosotros nos estamos preparando es un tiempo en el cual podemos y debemos disfrutar un adelanto de lo que será el cielo. Cuando Cristo venga y experimentemos la resurrección, y si estamos vivos, la transformación de este cuerpo mortal en un cuerpo inmortal, entonces allí viviremos con el Señor para siempre. La resurrección es la garantía. La resurrección es la llave que va a abrir las puertas de la eternidad. También Jesús se sentó a la diestra del Padre, en una posición de absoluto poder y autoridad, demostrando de que Él está al control de todas las cosas, de que Él, una vez que vino a esta tierra, tomó la forma humana, murió en una cruz, se despojó de toda su divinidad, se despojó de todo su poder y gloria. Una vez que Él resucitó, volvió a ese lugar, tomó ese sitial que había dejado y ahora Él está al control de todas las cosas. En el libro de Efesios capítulo 1 y versículo 18, encontramos también aquí una declaración importante. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia de los santos y cuál la supereminente gracia de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, y no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Mi querido amigo, Jesucristo nos ama de tal manera que Él no escatimó nada. Él estuvo dispuesto a dejarlo todo para que una vez más tú y yo podamos tener la seguridad de que en Él tenemos la vida eterna. No solamente Jesús, al morir, quedó en la tumba
sino que Él salió victorioso de ella, venció la muerte, y al devolverles la vida a Jesús, también le devolvió el sitial que tenía anteriormente al lado del Padre, a la diestra del Padre, demostrando así su autoridad, su poder y su gloria. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? A que debemos pues confiar en Él. Debemos estar seguros de que el Señor es el Todopoderoso, que vino a esta tierra. Él determinó los tiempos, ¿verdad? El antes y después de Cristo. Así que la historia confirma la veracidad de que Cristo estuvo aquí en su primera venida. Ahora nosotros esperamos por fe su segunda venida. Y también, en ocasión de la segunda venida, la resurrección. Pero mientras tanto, entre la segunda venida y el hoy, vamos a tener que pasar diferentes dificultades. Y en este tránsito que tenemos nosotros que realizar, el Señor nos dice: no te preocupes, echa todas tus ansiedades sobre Él. Acude a Cristo, acude a Él. Que el Señor lleve tus cargas, que el Señor lleve tus preocupaciones, que el Señor te solucione los problemas. Todos los nudos que tú puedas haber hecho en tu vida, Él los puede desatar. Él puede darte la liberación. Si estás encadenado a algún vicio, si el pecado te tiene atrapado, acude al Señor. Él es poderoso para liberarnos. No importa el pecado en el cual estemos viviendo. No importa lo bajo que hayamos caído. No importa la dificultad en la que nos encontremos. Para el Señor no hay nada difícil. Él nos dice allí en 1 Pedro 5:7, echando nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Echemos nuestra ansiedad, echemos nuestras cargas sobre Él. ¿Qué significa echar? Significa arrojar, entregar, ¿no? Poner delante de Él, de modo que aquellas cosas que nos causan dolor y preocupación ya no tengan ninguna conexión con nosotros. Ahora hemos puesto todo a los pies del Señor. Hemos echado nuestras cargas sobre Él. Él nos va a ayudar, Él nos va a liberar, Él va a quitar esa ansiedad, esa preocupación. Ya no nos afanemos, ¿verdad? Allí claramente lo dijo Jesús. Y aquí en Mateo capítulo 6 vamos a leer esta sección donde dice el afán y la ansiedad. Entonces nos dice: no os afanéis por vuestra vida, por qué van a comer o qué van a beber, por vuestro cuerpo que habéis de vestir. Porque no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y después de que el Señor nos dice cómo Él provee, sustenta y da las cosas necesarias para todos aquellos que están en este mundo, nos dice a nosotros: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, porque todas las demás cosas van a venir como añadidura. Buscad primero a Dios. ¿Tan difícil es buscar a Dios? Para muchos sí, porque estamos embotados en una serie de afanes. Tenemos mucho trabajo, muchas deudas, tenemos muchos compromisos, tenemos muchas cosas que hacer, nuestra agenda está llena, no tenemos tiempo para dedicar a Dios. Estamos completamente atareados. Nuestros días se hacen largos de tantas actividades, tantas cosas, tanto entretenimiento. ¿Y Dios? Dios lo llevamos de repuesto, lo tenemos como aquella llantita, ¿no?, que cuando se le baja uno la sacamos de repuesto. No podemos llevar a Dios de repuesto, no podemos tener a Dios guardado en una cajita, no podemos tenerlo a Dios allí como último recurso. No nos equivoquemos. Nuestra prioridad es poner a Dios siempre delante. El texto nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas van a venir por añadidura. Las demás cosas van a venir en segundo lugar. Pero a veces nosotros nos preocupamos en las añadiduras y dejamos a Dios en segundo lugar. Y no es correcto esto. El apóstol Pablo también nos dice que debemos transformar nuestra mente, ¿no? En Romanos 12 dice: buscad el cambio, renovar nuestra mentalidad, cambiar nuestra forma de pensar. Y entonces, cuando hagamos esto, nuestra vida va a
tener un giro completamente, ¿no? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice Pablo. Esa renovación, esa transformación es un proceso, y el proceso comienza cuando aceptamos a Jesús. Y cuando aceptamos a Jesús, tenemos que orar pidiendo el derramamiento de su Espíritu Santo, quien obra en nosotros esa transformación, ese cambio. Entonces, nosotros vamos a ser regenerados, justificados y santificados en un proceso diario de relación constante, permanente con Dios. Así que, mi querido amigo, hay muchas causas para la ansiedad hoy en día. Y tenemos que ir a médicos para que nos receten medicina. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos recargando de trabajo. Porque nosotros estamos a veces llevándonos mal con la gente. Somos muy criticones. Tenemos también desesperación, sentimientos entrecortados, ¿no? Tenemos sensación de que la gente no nos quiere, de que nos odian, de que nos miran, que nos señalan. Todas estas cosas nos traen una sensación de ansiedad. Pero cuando ponemos todo eso delante del Señor, se van a disipar. Todas estas cosas van a quedar lejos. El Señor nos va a dar paz. El Señor nos va a dar tranquilidad. Y continuemos pues siendo fieles, aun cuando no podamos ver a Dios. Cuando los judíos fueron exiliados a Babilonia, ellos se sentían como que habían perdido todo. ¿Cómo es posible que Dios haya dejado a su pueblo, haya permitido que su ciudad sea invadida, que su templo sea destruido? ¿Cómo es posible? Dios se olvidó de nosotros. Pero Isaías, en el capítulo 40, él les dice, no es así. Lo que pasa es que por nuestros pecados nosotros nos hemos alejado de Dios. Pero Dios tiene un remanente, y como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará a sus corderos, en sus senos los llevará y los pastoreará junto a pastos verdes, ¿no? Junto con las recién paridas. Así que el Señor se preocupa de nosotros. El Señor está al tanto de lo que nos sucede, de todo lo que nos pasa. Sigue diciendo allí en Isaías 40 que Él dará fuerzas al cansado, ¿no? Renovará nuestras energías, nos dice allí, ¿no? Él, al que espera, al que tiene paciencia, le dará nuevas fuerzas. También la lección nos menciona el caso de Esther, ¿no? Cuando el pueblo estaba desesperado porque se venía una inminente destrucción, y Esther estaba dudando, y Mardoqueo le dijo, Dios te ha puesto allí por alguna razón. Y si tú no quieres enfrentarte al rey, Dios dará la liberación de alguna forma, pero tú serás responsable. Así que ella dijo, ayunen por mí, y ella se enfrentó, y Dios liberó al pueblo, porque Dios está siempre velando por sus hijos. Dios tiene la liberación. Somos nosotros los que a veces dudamos de lo que Dios puede llegar a hacer. Y justamente un caso semejante ocurrirá en el futuro, donde las fuerzas del mal tratarán de destruir, de generar persecución, de señalar a los hijos de Dios para destruirlos. Pero allí es donde tiene que primar nuestra fe, nuestra confianza en Dios. El Señor nos protegerá, el Señor nos cuidará, y el Señor hará todo lo posible para que nosotros podamos estar firmes y no caigamos. Todo va a depender de nuestra fidelidad, todo va a depender de nuestra relación con Dios, porque el Señor ha dicho que dará su Espíritu Santo a quien se lo pida. Yo te invito a que comiences a partir de hoy a caminar por fe, como viendo al invisible. Para ver al invisible tenemos que verlo a través de su palabra. Orar, confiar, tener la palabra de Dios allí como nuestra fuente de información y como nuestro alimento espiritual. Y que podamos de esta manera conocer, saber y vivir aquello que el Señor pone delante de nosotros. Que el Señor te ayude a caminar por fe y que aprendas a vivir dependiendo de Dios hasta cuando Él venga o hasta cuando Él nos llame. Que el Señor te bendiga.